Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. Bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Hoy vamos a estar, mi nombre es Eric Salvio, mi esposa Grisel Salvio. Estuvimos sirviendo en el área de Cuauhtémoc, Chihuahua. Somos fundadores del Centro de Comunidad Olivo ahí en Cuauhtémoc, Chihuahua. Y es un placer el poder estar aquí con ustedes, con toda la teleaudiencia. Y yo quiero presentarles a mi esposa y que ella nos regale un saludo. Sí, muy buenos días. Como decía mi esposo, es un honor, es un gozo poder llegar hacia sus hogares. Estamos muy contentos de poder estar aquí. Mi nombre es Grisel Salvio. Muy bien. Bienvenidos. Pues el día de hoy queremos estar platicando con ustedes y queremos hablar un poquito un tema, se aproxima la fecha del 14 de febrero. Y pues creemos que es una fecha donde obviamente todo el mundo está planeando algo en pareja, en matrimonios. Y creemos muy adecuado el poder venir a hablar con ustedes hoy. Queremos traer un tema específico por los matrimonios. Si tú nos estás sintonizando, queremos hablar un tema muy práctico. Queremos hoy hablar de cómo resolver esos conflictos en el matrimonio, ¿verdad? Que son muy comunes que todos los tengamos. Entonces hoy queremos hablar un poquito de eso, ¿verdad, cielo? Digo, no es que ella y yo peleemos mucho, pero sabemos que a lo mejor este tema puede es común, puede ser de bendición para algunos de ustedes. Así como de manera introductoria, hay una frase que en lo personal a mí siempre me ha impactado mucho. Hace poco mi esposa y yo nos dedicamos a leer algunos libros y estuvimos leyendo por ahí un libro muy que nos llamó mucho la atención, y hubo una frase que nos llamó mucho la atención, y a mí me gustaría, no sé, decir la frase tal como es, leerla literalmente, porque creo que es una frase que en lo personal en mi vida ha sido de mucha inspiración y de muchos testimonios. Y curiosamente, creo que los mejores expositores sobre el matrimonio, yo no sé por qué razón han sido solteros, como por ejemplo el apóstol Pablo, ¿no? Que Pablo nos habla mucho en la escritura acerca del matrimonio. Y hubo un hombre, un teólogo alemán, se llama Dietrich Bonhoeffer, y él escribió algo sobre el matrimonio. Él dijo esto, dice, el matrimonio, dice, es más de que el amor del uno por el otro, dice. Él escribe así y lo quiero leer literal, dice, en el amor, dice, vemos solamente el cielo de nuestra propia felicidad, dice, pero el matrimonio nos coloca en un puesto de responsabilidad. Y cuando yo leí esa frase, como que a mí en lo personal, cielo, no sé a ti qué te parezca, pero a mí en lo personal, como que a veces tenemos una idea muy vaga de lo que es el matrimonio, pero cuando yo estaba leyendo este libro y estaba leyendo estas palabras, como que algo hizo clic en mi mente y dije, wow, o sea, el matrimonio es más que un sentimiento, es más que un mero romance. Según las palabras de este autor, dice, el matrimonio nos coloca en un puesto de responsabilidad. Es decir, que mi matrimonio habla de eso, de una responsabilidad que Dios nos ha dado ante la sociedad, ¿verdad? Y quiero continuar con lo que él dice, para con el mundo y con la humanidad. Dice, nos coloca en un puesto de responsabilidad para con el mundo y con la humanidad. Dice, en el amor, dice, entre el matrimonio, dice, es una posesión privada, dice, pero el matrimonio es más que algo personal. Es una posición, es un cargo. Y nuevamente vuelve así como que, wow, una posición y un cargo. Y escuchen esta frase, porque en lo personal a mí me gustó mucho. Dice, tal como la corona, dice, y no solamente la voluntad de reinar hacen al rey, así también es el matrimonio. No es simplemente el amor del uno por el otro lo que nos une a la vista de Dios, dice, sino la voluntad de asumir la posición y el cargo que nos define como matrimonio. ¿Tú qué piensas de eso, Silvio? Porque, wow, o sea, el matrimonio es un cargo y es una responsabilidad. Sí, como lo acabas de mencionar, ¿verdad? Realmente es una responsabilidad. Muchas veces creemos que solamente es una relación
romántica como muchas veces se nos ha hecho creer, más a las mujeres conforme vamos creciendo. Las películas, los medios no lo manejan de una manera muy poética tal vez, pero realmente es una responsabilidad que adquirimos, ¿verdad? Sí. Es una responsabilidad delante de Dios, delante de la sociedad, y que podamos verlo así también, ¿verdad? Es un grande privilegio, es un honor, pero es algo que nos lleva a comprometernos, Claro. de por vida Sí. con la persona con la que decidimos comprometernos y estar O sea, unidos. toda la vida, ¿verdad? Y creo que el matrimonio es precisamente eso, para toda la vida. Ahora, el problema que muchas veces resulta cuando estamos hablando de matrimonios, ustedes que nos están sintonizando, probablemente hay aquí esposas, amas de casa, esposos que nos están sintonizando, no sé, ¿verdad? El problema es que muchas veces hay muchas, no vamos a decirlo, variantes en el matrimonio, ¿no? A veces, yo lo que veo, conceptos, ideas diferentes, cosas así. El problema que nosotros en lo personal hemos visto en los matrimonios, y creo que la raíz, voy a atreverme a decir eso, la raíz, creo, base primordial, el problema en los matrimonios, yo lo resumo a una palabra, se llama egolatría, ¿no? La egolatría es eso que nos lleva a simplemente estar pensando en nosotros. Creo que si hay algo que afecta a los matrimonios, es llegar al matrimonio con un pensamiento de egolatría, de egocentrismo, de solo estar pensando en mi placer, en mi bienestar, en mi felicidad. Este es un concepto, que puede traer mucho daño a los matrimonios, ¿verdad, cielo? Porque a veces cuando llegamos a contraer nupcias o llegamos al altar, simplemente a veces nos casamos por razones tan diferentes, ¿verdad? Algunos se casaron simplemente porque se enamoraron a primera vista, otros por razones de interés social, cultural, no sé, pero casi creo todos llegamos en lo personal con un punto de ser un poquito egocéntrico. Bueno, no sé. Y así es que la Ajá. verdad, todos nos casamos o llegamos al matrimonio con la idea de me voy a casar para ser feliz. Sí. Me voy a casar para realizarme, para cumplir mis sueños, para poder tener la familia que tanto deseo. Pero al final, si podemos escarbar un poquito en estas palabras, lo que estamos viendo es nuestra egolatría, Sí. ¿verdad? Porque estamos pensando en mi felicidad, en mis sueños, en lo que yo he querido durante toda mi vida y estoy pensando que ahora sí lo voy a poder obtener. Muchas veces llegamos así, yo creo la mayoría de las personas que cuando nos casamos estamos pensando en nuestra felicidad. No estamos pensando en me voy a casar y voy a ser feliz a mi cónyuge. Estoy pensando en mi felicidad, estoy pensando en lo que yo quiero, estoy pensando en realizarme yo como mujer, como esposa. Pero yo creo que este punto que estás manejando es muy cierto, ¿verdad? Sí. Y es ahí donde conforme va transcurriendo la relación, nos empezamos a dar cuenta de que no todo era como pensábamos, Sí. ¿verdad? No todo era miel, ¿cómo se dice? Todo era Color de rosa. color de rosa, todo era color Sí. de rosa, sino que realmente dentro del matrimonio hay conflictos. Sí, en todo matrimonio es común que exista el conflicto. Y el conflicto es ese, ¿no? ¿Cómo aprender a morir a uno mismo? Porque al final de cuentas, creo que en parte de la esencia del evangelio tiene que ver con eso, ¿no? Aprender a morir a nosotros para que la vida de Cristo viva dentro de nosotros. Y yo creo que este es el problema más común en cada matrimonio. Aprender a no solo pensar en lo que a mí me conviene, en pensar en mi placer, en mi satisfacción, sino aprender que ya no soy uno, ¿verdad? Que ya no soy yo solo, sino ahora somos dos. Y estos dos, ahora Dios nos ha unido y venimos a formar, a ser uno
solo, ¿verdad? Entonces yo me atrevo a decir que ese es uno de los problemas. Tristemente hoy día en la sociedad nos ha vendido un concepto erróneo en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Creo que algunas definiciones o contextos han cambiado. Algunos ven el matrimonio como un contrato de convivencia, ¿verdad? Y yo digo, wow, qué cambios, ¿no? En la definición. Porque al decir contrato de convivencia, estamos hablando de como si un contrato dice, Tiene tú haces tu caducidad. parte, yo hago la mía, ¿no? Y creo que en cierto sentido esto puede funcionar, pero al final de cuentas no es en sí. Creo que ambos tenemos que aprender y de eso se trata la vida, de aprender a llegar a ser uno solo, ¿verdad, cielo? Entonces, creo que eso es, porque antes cuando hablábamos de matrimonio se hablaba de una relación de pacto, de unidad, de pensar, de ver más allá de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, para ahondar un poquito más en el tema, hablamos de una de las cosas que más afectan es ese sentido de egolatría, pero más que nada el tema que nos atañe el día de hoy, que queremos hablar y queremos desarrollar un poquito más en estos breves minutos que nos quedan, queremos hablar un poquito más yo quiero hablar sobre todas esas parejas y lo que probablemente batallan, que luchan, que pelean. ¿Quién no pelea en su matrimonio? Mire, aquí mi esposa, así, aunque usted está hermosa, mi esposa, a veces discutimos, ¿verdad? Sí. A veces peleamos. Entonces la clave es cómo, lo que queremos mostrarles es cómo aprender a lidiar con esos problemas cuando vienen esos. ¿Tú quieres hablarnos un poquito, Cielo, así Sí. de cómo le hacemos, ¿verdad? Cuando a veces discutimos y eso, ¿verdad? De hablar de la comunicación y el conflicto. Bueno, como decía mi esposo, queremos hablarles un poquito más sobre cuando el amor a veces se interrumpe. Se interrumpe porque, como mencionábamos ahorita, llegamos al matrimonio con ideas, ¿verdad? Muchas muy bonitas, pero la realidad muchas veces es otra. Y no quiero decir que el matrimonio es algo malo, al contrario, es una bendición Claro. preciosa que podemos experimentar. Y yo sé que tú en tu casa puedes sentirte identificado de decir, pues todo matrimonio tenemos conflicto. La vida en sí es un conflicto, ¿verdad? Encontramos conflicto en nuestro trabajo, en cualquier relación interpersonal, encontramos conflicto, pero ahorita lo que queremos enfocarnos es en el matrimonio y hay 3 puntos bien básicos que quisiéramos platicar contigo que estás en tu casa y pudiéramos poder ahondar un poquito más en el tema. Y el primero es que el conflicto es muy común en todo matrimonio. Tal vez tú en tu casa piensas que solo en tu matrimonio hay problemas, que solo en tu hogar se vive la situación que tú estás viviendo, pero en realidad no eres el único matrimonio que pasa por conflicto, ¿verdad? Claro. Hay diferentes situaciones que podemos vivir, que podemos enfrentar, ¿verdad? A veces de salud, a veces económicas, ¿verdad? Sí. Muchas situaciones económicas que nos llevan a discutir en el matrimonio. Entonces, lo primero que queremos decirte es de que tu matrimonio no es el único que pasa por conflictos. Sí. Yo creo que cada matrimonio en diferentes etapas batallamos con esta área y es muy común. Así que no te asustes, es muy normal, pero hay puntos donde se pudiera decir, es normal. Hasta aquí, hasta este punto, es normal. Entonces es lo que queremos decirte, ¿verdad? Es común. Pero también el objetivo no es estar libres de conflictos, sino que debemos aprender a cómo enfrentar y cómo manejar cuando llega un momento de conflicto, cuando llega un momento de estrés en el hogar que te lleva a discutir, que te lleva a querer pelear. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esos momentos? Entonces, es lo que queremos desarrollar ahorita un poquito más. Y también decirte que una resolución saludable ante el conflicto es cuando tú estás dispuesto a otorgar y a dar perdón, a pedir perdón, pero también estar dispuesto a darlo. Sí. Como mencionaba mi esposa, esto es algo normal.
Si tú crees que eres la única persona que está pasando por conflictos, bueno, no sé si esto traiga alivio. Déjanos decirte, no eres la única persona que batalla con el matrimonio. Yo creo que todos los matrimonios tenemos conflicto. Y creo que esta es la clave, ¿no? Entender que no se trata de estar exentos de conflicto, sino más bien aprender el cómo vamos a llevar a cabo y lidiar los conflictos. El problema es que no haya problemas, ¿verdad? El problema es cómo vamos a resolver cuando realmente se presente una situación difícil en nuestro matrimonio. Yo quiero decirles hoy algo que está en la palabra de Dios y por ejemplo el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 4 verso 15, la Biblia nos dice esto y pongamos mucha atención a este versículo de la Biblia porque nos dice el apóstol Pablo, dice, sino que hablando la verdad en amor. Wow. Dice, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, dice, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Aquí Pablo nos está dando prácticamente una autopista, vamos a decirlo así, para la comunicación, ¿verdad? Es hablar la verdad en amor, ¿verdad? Vamos a decir esto, vamos a poner un ejemplo. Si hay un punto en mi matrimonio que yo quiero expresar, algo que está incorrecto, pues no nada más se trata de decir, oye, me molesta esto mucho de ti, ¿verdad? Y darle duro ahí, y agarrarlo a sartenazos y cosas de esas. No, yo creo que el problema no está mal en exponer una verdad cuando hay una falla, cuando hay algo incorrecto en el matrimonio. Simplemente creo que es el cómo lo vamos a abordar, ¿me explico? Simplemente a veces cuando tenemos problemas de relación, en la crianza de los hijos, en el manejo de finanzas, no se trata de decir, oye, tú eres un despilfarrador y gastas todo y eso. O sea, a lo mejor esa es una verdad que tenemos que exponer dentro de un matrimonio, pero creo que vamos a llegar a un buen puerto seguro si aprendemos el cómo vamos a abordar ese tema. Sí, lo leíamos aquí en Efesios, ¿verdad? Debemos de hacerlo, hablar una verdad, pero es bien importante que lo hagamos en amor, porque si lo lejos de resolver el conflicto, pues nos vamos a meter en otro conflicto. Sí. Es bien importante que cuando estamos en una situación conflictiva dentro de nuestro hogar, aprendamos a comunicarnos. Y yo creo que este es un factor que a veces merma, que a veces destruye mucho dentro del hogar, el que no nos comunicamos, el que guardamos silencio o el que cuando decimos algo, como lo mencionabas, ya lo decimos airados, ya lo decimos molestos y eso lejos de solucionarlo, lo lleva a agravar más el problema. Más grande el Entonces conflicto. es importante que lo hagamos en amor y yo quisiera decirte algo que a nosotros nos ha servido, ¿verdad? Estamos aquí mi esposo y yo queriendo compartir con ustedes lo que nosotros hemos aprendido. Tenemos 11 años de casados, para muchos pueden ser muy poquitos, para otros tal vez ya cuenta, ¿verdad? Pero claro, tú sabes que de una vez que te casas, ya la primera semana empieza a contar. Entonces, queremos decirte algo que a nosotros nos ha servido y es el que te enfoques en un tema a la vez. Al momento de comunicarte, al momento de discutir alguna situación de crianza de los hijos, de la toma de decisiones en los gastos de la casa, en lo económico, es importante que abordemos un tema a la vez y que nos concentremos en ese tema en lugar de varios temas. Porque muchas eso es veces muy importante, a veces cómo es importante abordar un tema, ¿verdad? Porque a veces como que queremos, tenemos un problema y luego a veces queremos sacar todo, queremos hablar de todo y luego un problema que empezó por algo y luego lo generalizamos y terminamos hablando de todo y creo que eso es incorrecto, creo que tenemos que aprender a hablar un tema a la vez. Sí, y que aprendamos a atacar el problema y no a la persona. Porque muchas veces cuando estamos hablando sobre o estamos discutiendo alguna situación, lejos de atacar el problema en sí,
empezamos a agredirnos, empezamos a atacar y a buscar culpables y a buscar el decirle a nuestra pareja, es que eres tú el que nos metió en esta situación y eso no es bueno. Lo que queremos hacer es atacar el problema que nos está llevando a distanciarnos, a entrar en un conflicto, en lugar de atacar a la persona. Entonces necesitamos concentrarnos en el problema y no en la persona. También es bien importante que usemos ejemplos concretos, no ejemplos generales. Sí. Por lo general, cuando estás en una situación de que estás discutiendo, ahora, discutiendo no me refiero a que estás peleando, ¿verdad? Sino que estás dialogando, estás hablando sobre una decisión que se tiene que tomar. Hay que ser concretos, hay que ir, como luego se dice, al grano, al punto, Sí. al punto que estamos tratando y no generalizar. Y más las mujeres somos muy buenas para generalizar y hacemos de algo pequeño, lo hacemos bien grande porque generalizamos y metemos ahí, como decíamos ahorita, hasta otros temas que no estamos hablando, ¿verdad? Es importante que nos concentremos en los hechos y no en suposiciones. Eso cómo acarrea problemas. Cuando tú supones, cuando tú dices, es que yo supongo o yo supuse que a ti te gustaría, no sé, esta nueva televisión que te costó carísimo, pero yo supuse que te iba a gustar mucho. Entonces no supongamos, hay que concretarnos y concentrarnos en los hechos y no tanto en suposiciones. Es muy importante que tratemos de usar afirmaciones con el yo y no el tú. Que digamos, yo me siento mejor o yo me siento más respetada cuando tú me hablas de esta manera, a no decir, es que tú me hablaste bien mal, es que tú me hiciste... No, hay que tratar de usar más el yo, el expresar el cómo yo me siento y no el tú como un ataque. Pudiera ser también el también aprender a decir nuestro y no mío, ¿no? Que también a veces cómo Sí. afecta esto a la relación cuando es que esto es mío, ¿verdad? Y nuevamente sale el ego dentro de nosotros y queriendo dominar, ¿no? Entonces decir mío en vez de decir nuestro. Y esto es algo que nosotros hemos tratado de a lo largo de este tiempo a tratar de manejar y aprender. Y no se trata de mí, de yo, se trata de nuestro ahora. Somos uno, ¿me explico? Entonces, ¿cómo es importante aprender a esto? Es muy cierto lo que dices. ¿Sí? Sí, y hay que concentrarnos mucho en la comprensión. Sí. Hay que tratar de, al momento de llegar a un momento en el cual estamos dialogando en la toma de decisiones y más en las decisiones tan importantes como la crianza de los hijos, como el gastar, en qué vamos a invertir los ahorros, en qué vamos a usar la tarjeta, en ese tipo, o sea, concentrarnos y ser comprensivos al momento de una discusión, al momento de estar dialogando, hay que ser comprensivos y ver realmente, concentrarnos en eso y no en ver quién gana o quién pierde. Sí. Porque muchas veces lo que estamos buscando es ganar. Y no siempre ganar es ganar. Sí. Muchas veces cuando estamos ganando, lejos de estar ganando, estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no estamos llegando a un acuerdo armonioso que nos una, sino muchas veces ya, o sea, buscamos ya ganaste, ok, ya, se hace lo que tú dijiste, pero realmente en el interior hay un desacuerdo. Entonces no es importante el buscar quién gana o quién pierde, sino que juntos podamos llegar a tomar una decisión que sea de bendición para el hogar, que sea de bendición para la relación. Entonces es bien importante que nos concentremos en lo que es importante y no dejar de lado lo que les mencionaba ahorita, ¿verdad? Hay que concentrarnos en lo que realmente vale la pena. Muy bien. Antes de leerles un versículo que está en la Biblia, queremos irnos a un video musical, así que continúen sintonizándonos y vamos a ir al video musical.
Bienvenidos nuevamente. Queremos recordarles que tenemos una línea de oración. Tú puedes marcarnos al 915-532-8518 si tú tienes alguna petición o si te gustaría oración por el tema, porque estamos viendo sobre el matrimonio, sobre comunicación y conflicto. Nuevamente estamos con ustedes y estamos hablando el punto de cómo es importante aprender a hablar la verdad en amor y estábamos viendo algunas pautas, ¿verdad? De cómo es importante concentrarnos en algunos temas, no generalizar, no hacer suposiciones. O sea, el conflicto es común, vaya, en todos los matrimonios, es de lo que estamos hablando. Pero permítanme, antes de continuar, leerles algo que está en la palabra de Dios y en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 16, el apóstol Pablo nos da una indicación y nos dice la escritura, dice: por eso les digo, escuchen bien esto, dice: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, dice, entonces no se dejarán llevar, dice, por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y yo creo que cuando se trata del matrimonio y cuando se trata de hablar de conflictos, cuando se trata realmente de hablar de temas así, porque el conflicto es común en cada matrimonio, yo creo que esa es la clave, ¿no? Aprender a hablar la verdad en amor. Y como dice el apóstol Pablo, dejar que sea el Espíritu Santo quien esté guiando nuestra relación. Por ahí leí en un libro, ¿verdad? Me encantó, dice, es imposible que podamos tener un matrimonio exitoso sin la intervención de lo sobrenatural en nuestra vida. Y necesitamos desde luego la ayuda de Dios, ¿verdad? Así es bien importante que aprendamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe, porque si lo queremos hacer en nuestras fuerzas, Sí. Nuestras fuerzas son muy limitadas. Dios nos ha dado unas fuerzas impresionantes, pero tienen un límite. Y es ahí donde necesitamos que el Espíritu Santo, la intervención de lo sobrenatural, como lo mencionabas, puede intervenir en nosotros para que nos ayude, ¿verdad? A hablar la verdad en amor, Sí. a hablar la verdad en paz, a buscar la sabiduría para decir las cosas, para poder expresar cuando no estamos de acuerdo con algo, cuando algo nos está hiriendo, ¿verdad? Poder decir, ¿sabes qué? Esto que dijiste me hiere, esto que hiciste me lastima, pero yo necesito que el Espíritu Santo me ayude a mí, a yo saber cómo poder transmitir sabiamente y en amor esto que estoy viviendo y que estoy sintiendo, para que podamos juntos salir adelante. Sí. Entonces recuerden todos que lo que estamos hablando es de hablar la verdad en amor. Eso es lo que Pablo nos dice en la carta a los Efesios. Ahora, hay otro verso también que es muy clave en la escritura y yo creo que el mundo sería ideal si todos siguiéramos la escritura y la indicación de la palabra de Dios. Luego Pablo nos dice en Efesios 5:21, nos dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Ok? Entonces ahí nos está ya hablando de realmente, si lo aplicamos al matrimonio, creo yo entonces que para ir concluyendo, que el matrimonio ha sido llamado a una generosa entrega mutua. Eso es el matrimonio. No solo es una responsabilidad, un cargo, un compromiso. El matrimonio es un llamado a la generosa entrega mutua, ¿verdad? Yo soy de ella, ella es mía, ¿me explico? Y fui llamado a entregarme a ella y ella a mí. Entonces, en amor y en reverencia a Cristo fuimos llamados a someternos, ¿verdad? A tratar de vivir en armonía, ¿me explico? Entonces, primer punto: es normal, si tú tienes problemas en tus matrimonios, esto es normal. Segunda cosa que pudiéramos decirte: el objetivo no se trata de estar libre de conflictos. Creo que más bien es aprender a cómo resolverlos. ¿Tú tienes algunas incógnitas, algunas preguntas, a lo mejor que pudiéramos hacernos? Sí, bueno, yo quisiera preguntarte a ti que estás en tu casa, ¿cómo manejas el conflicto en tu matrimonio? Porque sin duda cada uno de nosotros lo manejamos de una manera distinta, ¿verdad? Muchos de nosotros repetimos el patrón que vimos en nuestra casa, aún antes de casarnos, como vimos a nuestros padres hacerlo, la tendencia es repetir los patrones, pero yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo manejas el conflicto en tu matrimonio? ¿Eres de los que abiertamente discuten sobre el tema? Abiertamente pueden dialogar, pueden expresar su sentir,
o eres de las personas que tienden a aislarse, porque muchas veces, lejos de enfrentar una situación que nos crea crisis, que nos crea problema, la tendencia de muchos es el aislamiento, nos aislamos, ¿verdad? El no confrontar, porque a veces creemos que eso trae la paz, ¿verdad? Sí. Decimos, yo no voy a discutir porque cada que toco el tema terminamos peleando y mejor me aíslo. Sí. Y creo que tampoco se debería. Y creo que esto hace un daño terrible porque de alguna manera tenemos que entender que muchas veces creemos que el ser pasivos o el evadir el problema va a traer la solución al problema y créanme, lo digo por experiencia propia, ¿verdad? A veces el evadir un asunto, un tema, no necesariamente quiere decir que estás resolviendo el problema. A veces esto te va a ocasionar más problemas, el darle largas al asunto, a veces nos topamos que a veces somos tan pasivos para arreglar las cosas que son importantes. Creo que como a manera de sugerencia, de consejo es, no seamos pasivos para tratar esos temas que son importantes en nuestro matrimonio, ¿verdad? Así O sea, es. démosle un lugar de prioridad, aprendamos ahora sí que a ponernos los guantes en el amor del Señor, ¿verdad? Claro, y aprender a hablar. Me explico, y a tratar de resolver cualquier situación, porque el discutir abiertamente no solo implica que tengamos la cultura de expresar el problema, sino que aprendamos el cómo lo vamos a arreglar y solucionar, ¿verdad? Sí, porque muchas veces también aquí entra el factor cuando atacamos, cuando nos sentimos presionados, ¿verdad? Cuando nos sentimos expuestos ante una verdad, muchas veces la respuesta es el ataque. El decir, como me estás diciendo algo que a mí me está doliendo, yo te voy a decir algo que a ti te duele. Yo te voy a responder con algo que yo sé que a ti también te va a lastimar. Entonces, no se trata de eso, no se trata tampoco de atacarnos y de atacarnos los unos a los otros, sino que juntos podamos platicar y juntos podamos a veces hablar una verdad por muy dolorosa que ésta pueda ser y decir, ¿sabes qué? Juntos vamos a atacar el problema, porque mi cónyuge no es el problema, él no es el enemigo, él no es el enemigo, al contrario, él es el regalo de Dios para mi vida, yo soy el regalo de Dios para su vida. Sí. Es bien importante que aprendamos a vernos de esta manera para no sentirnos atacados y en defensa no atacar, ¿verdad? Porque cuando estamos en una situación acalorada, muchas veces tendemos a atacar. Sí, esto que dice mi esposa es una frase realmente muy, muy reveladora, porque tenemos que aprender a ver a nuestra pareja no como el enemigo. Muchas veces es bien lamentable que a veces parece que nuestra esposa, nuestro cónyuge es el enemigo, es como si, tú eres el ogro que quiere fastidiarme, y no es cierto, eso es una mentira, no somos esa es una frase muy común cuando mi esposa y yo tenemos que tratar un tema, creo que siempre, hasta lo decimos, literalmente Sí, lo decimos. Le dije, solo recuerda, yo no soy el enemigo, vamos a atacar el problema, yo no soy el problema, tengo problemas, pero no soy el problema, soy el regalo de Dios para tu vida. Y es algo que, aunque a modo de risa, nos lo tenemos que decir y recordar, ¿verdad? Así es. Porque de veras necesitamos entender que no somos el enemigo. Y no sé si me permita, Cielo, nada más expresar esta siguiente pregunta, porque es muy buena. Muchas veces cuando estamos discutiendo, cuando nos enojamos, sobre todo cuando nos acaloramos en el problema, una de las tendencias que hacemos en el matrimonio es castigar. Y eso creo que hace un daño. Castigamos. Y perdón, yo sé que estamos en televisión, pero a veces castigamos hasta en áreas muy sensibles de tu matrimonio. A veces castigamos hasta en el área de la intimidad, ¿no? A veces de hoy no quiero intimar contigo y castigo, ¿verdad? Y no te hablo, no te miro, no nada, no te toco, no nada. Y creo que esto a la larga, creo que puede generar varios conflictos también en nuestro matrimonio. Claro que sí, y muchas veces esa es una tendencia muy usada tristemente, más por las mujeres, ¿verdad? Las mujeres tendemos a estoy enojada, estoy sentida contigo, entonces no me hables, no me mires, no nada. Entonces no, ¿cómo vamos a manejar un conflicto así? Necesitamos realmente dialogarlo, necesitamos realmente hablarlo
y siendo bien transparentes y sin alterar la voz, ¿verdad? Porque muchas veces la tendencia también es a subir el tono de voz, porque estamos ya acalorados y nuestro tono de voz tendemos a subirlo. Sí. Y creo que necesitamos cuidar también esa área y ese punto de poder decir, puedo hablarlo, y es ahí donde necesitamos nuevamente la intervención de lo sobrenatural, ¿verdad? De poder estar tranquila, permitir en que sea el paz. Espíritu de Dios, Sí, ¿verdad? En hablando. nuestro corazón, y que los frutos de la vida de Cristo en nosotros empiecen Puedan a salir a la luz, ¿verdad? Manifestarse, desde luego. Mira, escuche por ejemplo lo que Santiago nos dice en la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 20, nos dice, porque la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y yo quiero decirte una gran verdad a ti que nos estás escuchando. Mira, esta es una verdad que espero que pueda traer gran alivio a tu vida. Te lo voy a decir. Nadie, escúchame bien, nadie tiene el poder realmente de hacernos enojar. Sí. Si nos enojamos es porque es nuestra decisión, porque Dios nos ha dado poder y dominio aún sobre nuestras emociones, sobre nuestro temperamento. Dios nos ha dado poder y dominio aún sobre nuestras palabras, sobre lo que sale de nuestra boca. Entonces nadie tiene el derecho o el poder, más que nada, de hacernos enojar. Creo que esta es una decisión que nosotros vamos a decidir. Y creo que a la hora de abordar el problema o el conflicto en el matrimonio, creo que esta es la regla. Recuérdalo, nadie puede hacerte enojar. Esto es algo que tú vas a decidir. Tú vas a decidir cómo abordas el conflicto. Tú vas a decidir cómo es el fruto que decides manifestar. Y tú vas a decidir si realmente vas a ser guiado por el Espíritu de Dios o por el impulso de nuestra naturaleza pecaminosa, como dice la palabra, ¿verdad? Sí, porque el origen realmente del enojo está dentro de nosotros. Es ahí cuando nuestros deseos no son satisfechos, cuando nuestras expectativas no se están cumpliendo, es cuando yo me enojo. Sí. Cuando él no hizo o no hace lo que yo consideré, lo que yo creía que tenía que hacer, es ahí cuando yo me enojo. Es ahí cuando entra en mí el conflicto de decir, ¿por qué no se está haciendo lo que yo quiero? Entonces realmente no es tanto por él, sino porque mis deseos no están siendo satisfechos. Estuvimos en un curso, mi esposa y yo, de matrimonios, y uno de los conferencistas decía, es que muchas veces nos enojamos, y me dio mucha risa esto. Claro. Dice, a veces nos enojamos no porque se haya quebrantado la ley de Dios, dice, a veces nos enojamos porque sentimos que nuestra propia ley ha sido violada y quebrantada, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. A veces la raíz de nuestro enojo no es tanto ni porque se violó un principio de la palabra de Dios en nuestra vida, sino porque a veces sentimos que mi derecho, lo que yo creía, fue realmente violentado o quebrantado. Y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Sí, y necesitamos tomar pautas, necesitamos tener pautas a considerar al momento de que estamos discutiendo, al momento de que queremos resolver un conflicto. Y la primera pregunta que tú necesitas hacerte es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena el que yo esté discutiendo por esta situación? Pésalo. Yo no digo que hay cosas que no tienen valor o que no son importantes. Yo creo que si nos está molestando es algo que se debe de hablar. Sí. Pero, ¿qué tanto valor le estás dando? ¿Puedes dejarlo pasar? Esa situación, tal vez fue yo tenía aquí esto y me lo movió del lado derecho, yo lo tenía del lado derecho y me lo movió al lado izquierdo. O sea, ¿vale la pena o es algo que puedo dejar pasar? En Proverbios 19:11 nos dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. O sea, qué honroso es cuando podemos dejar pasar la ofensa. No ser seres tan ofensibles, ¿verdad? Tan sensibles. O sea, le damos muchas veces mucho valor a cosas que no valen la pena, que podemos dejar pasar y que eso nos va a hacer más felices, nos va a traer mayor libertad. ¿Qué conducta conmigo
que tengo yo está contribuyendo al problema. Mi conducta está solucionando el problema o lo está agravando. Porque a veces nuestra conducta hace que el problema crezca, se haga mucho más grande de lo que realmente es. Sí. ¿Verdad? Es importante que reflexionemos en estos puntos que yo te estoy diciendo. Una por ejemplo, muy importante es preguntarnos mi actitud, la manera en la que yo estoy respondiendo, la manera en la que yo estoy actuando, ¿está actuando de acuerdo a los principios de la palabra de Dios? ¿Estoy siendo un hombre o una mujer de Dios al momento de abordar esto? Ponerlo en la balanza y decir, bueno, esto glorifica a Dios, mi comportamiento, mi actitud está exaltando a Cristo, está ayudando a que mi matrimonio sea mejor o no. Y creo que a veces nada más es cuestión de ponerse a hacer una pauta, y poder reflexionar sobre qué estamos haciendo, qué estoy diciendo, cómo estoy actuando, qué motivación hay detrás de lo que quiero ganar. Como decía mi esposa ahorita, ¿verdad? No siempre ganar la pelea es ganar, me explico. A veces el que gana pierde, me explico, en este sentido. Sí, ser muy prácticos, porque muchas veces tiene que ver hasta con el momento en el que decidimos hablar sobre cierta situación, ¿verdad? A lo mejor muchas veces no es el mejor momento, a veces es mejor callar, guardar silencio y esperar el momento adecuado para poderlo hablar, para poderlo expresar. Y mientras tanto, dentro de lo práctico es bien importante también que estemos orando por la situación, ¿verdad? ¿Qué tanto he orado? ¿Qué tanto he puesto a Dios esta situación a la cual yo quiero hablarlo con mi cónyuge y dejar que Dios intervenga también, ¿verdad? Para cuando sea el momento adecuado poderlo hablar, poderlo expresar y hacerlo de la mejor manera. ¿Cuáles son mis motivos al yo querer decir lo que estoy sintiendo? ¿Qué espero lograr? ¿Qué es mi motivación? ¿Mi motivación es ganar? ¿Mi motivación es demostrarle que yo tengo la razón? ¿O mi motivación realmente es que juntos podamos encontrar la respuesta a esta situación? Vaya, necesitamos realmente examinarnos y ser bien sinceros con nosotros mismos. La Biblia dice, ¿verdad? El salmista oraba y le decía al Señor, examíname, examina mi corazón porque es perverso, realmente muéstrame cuáles son las motivaciones que hay en mí por el cual yo quiero que se haga esta cosa. Sí, y yo creo que para ir aterrizando este punto, tenemos que entender esto. El conflicto es común en cada matrimonio. Tenemos que aprender a hablar la verdad en amor. Tenemos que aprender a comunicarnos más, ¿verdad? Y algo muy clave. Yo creo que esto es prácticamente el principio de la sanidad también. Mira, si tú has estado teniendo un matrimonio conflictivo, si has estado atravesando por problemas difíciles que todo matrimonio atraviesa, creo que este es el principio de la sanidad. Es también que aprendamos a buscar y a otorgar perdón. Creo que el perdón es la llave a la sanidad de muchas de aquellas heridas, ofensas, conflictos, problemas, situaciones difíciles y adversas en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, qué importante es que tú y yo podamos ser gente que demos perdón. La Biblia nos dice dar de gracia lo que de gracia nos ha sido dado. Necesitamos entender esto. El evangelio es esto. Éramos pecadores y Cristo nos ha salvado. ¿Me explico? Entonces aprendamos a perdonar tal y como Cristo nos perdonó. Nos quedan unos pocos minutos al aire y yo espero este tema te haya sido de bendición. Queremos estar orando por algunas peticiones que nos llegaron aquí de oración. Luis González pide sanidad, le dio un embolio y anda muy mal de su salud. María por sanidad para ella, para Iván Manzano, por Marta sanidad de cáncer en el estómago.
el hermano David, que pide por salud de él. Julián Rodríguez está enfermo, él pide sanidad, le van a hacer diálisis. María de Jesús, sanidad de flu, tiene 5 días muy mala. Esther, sanidad para ella, su esposo, para su hija, que Dios le provea trabajo, por finanzas también. Entonces son algunas de las peticiones. Perdón, aquí hay más. Por Lázaro Gutiérrez, que Dios le dé favor, para que puedan pagar un dinero. Por Ana, que Dios le conceda favor y gracia. Por Eustolia, dolor fuerte en la cintura, restauración matrimonial, Manuel Carvajal, y Anónima, por limpieza espiritual. Entonces vamos a orar por todas estas peticiones. Vamos a orar también por la emisora, por este canal. Vamos a orar que Dios supla, provea finanzas para que este tipo de programación pueda llevarse a cabo. Vamos a orar por la nación, por el presidente de esta nación. Vamos a orar por Israel, vamos a bendecir a Israel. Israel necesita de nuestras oraciones. Entonces, ¿qué les parece, amados? Si ahí en sus casas ustedes nos acompañan a orar. ¿Qué te parece, Cielo, si tú oras por las peticiones y luego yo oro por la televisora y lo demás? ¿Te parece? Así es, Vamos a muy orar. bien. Señor, te damos tantas gracias, Sí, Dios, Señor. porque podemos ir delante de ti, Dios. Gracias por tu oído siempre abierto a nuestras peticiones, a nuestro clamor, Sí, Señor. Yo pido sanidad en el nombre de Jesús sobre mis hermanos. Yo pido que seas tú obrando en cada uno de ellos, en cada matrimonio, tú traigas restauración, Señor, que podamos vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Señor, y queremos pedirte Sí, que Señor. tú abras Manos. los cielos, Señor, tú derrames bendición, que siempre haya finanzas para todo lo que tenga que ver con el avance del reino de los cielos, que los medios, Señor, tengan suficiente provisión para que este tipo de programación pueda seguir llegando a cada familia que necesita un mensaje de esperanza y que necesita que la palabra de Dios esté llegando a sus hogares. Pedimos por esta gran nación, Señor, pedimos que tú bendigas, al presidente, Señor, que bendigas en gran manera, Señor, esta gran nación. Y, Señor, pedimos por Israel, pedimos, Señor, que tú, Señor, sabemos que en tu corazón está tu pueblo, Señor, bendice a Israel, tu palabra declara bendición para los que bendecimos a Israel y declaramos sobre ellos tu mano poderosa, Señor, obrando en sus vidas, Señor. Bendecimos la nación de Israel y oramos por cada matrimonio. Oramos por cada matrimonio que está ahorita en una situación de conflicto, por cada pareja que siente que no hay esperanza, que no hay respuesta. Señor, pedimos, Señor, que tú envíes obreros, que ellos puedan llegar, que a través de este tipo de medios el mensaje pueda ser claro para sus vidas, que pueda llegar a sus casas. Señor, oramos por cada matrimonio. Señor, sabemos que el matrimonio es esencial, vital para una mejor sociedad. Señor, tú creaste el matrimonio, Señor, tú estableciste hombre y mujer. Señor, bendice cada matrimonio, Señor, bendice nuestras generaciones, bendice nuestros hogares, bendice nuestros hijos, bendícenos, Señor, y gracias por darnos, te damos gracias por darnos las herramientas, Señor, en tu palabra para poder guiar y conducirnos, Señor, en un sano matrimonio, Señor. Estamos tan agradecidos por tu bondad, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Queremos despedirnos y queremos decirles a todos gracias por sintonizar esta programación. Dios les bendiga, les amamos en el amor del Señor. Oraciones y bendiciones para todos. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.